Bueno, una situación sumamente particular la que se está viviendo, la que se está desarrollando en la provincia de Chaco, pero lo veíamos en el inicio, fundamentalmente concentrada en Resistencia, en el Gran Resistencia. Allí la posibilidad, lo manifestó el mismísimo intendente, de volver a fase 1 la cuarentena, a un aislamiento estricto. Estamos en contacto con Marco Mesina, quien es periodista de Canal 9 del Chaco. ¿Cómo te va, Marcos? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariano. A toda tu audiencia allí en Río Puerto, en la provincia de Córdoba. Y bueno, así es como bien lo estabas manifestando. Bueno, las intenciones principales del intendente de aquí, de la capital de la provincia del Chaco, Gustavo Martínez, es obviamente retrotraer toda esta cuarentena y volver a lo que sería la fase 1 o a una fase un poco más estricta, ¿no?, de lo que se vive hoy por hoy aquí en la ciudad de Resistencia. Hay que tener en cuenta que la provincia en total de casos tiene acumulados en lo que va de esta pandemia de COVID-19 703 casos confirmados de coronavirus positivo. Esto lo acaba de anunciar hace minutos nada más el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco en una conferencia de prensa, de los cuales de esos 703 casos, 28 se confirmaron en las últimas 24 horas. Y de ese número total, el 95% de los casos de la provincia están en el área metropolitana del Gran Resistencia, que comprende 4 localidades, así que la preocupación es mucha y los contagios se van lamentablemente sumando día tras día. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación, Marco? Por ejemplo, la conglomeración de los barrios, alguna situación particular de que tengamos allí en ese Gran Resistencia ese brote de contagios. Bueno, se están investigando varias líneas, ¿no?, de los cuales se van llevando a cabo, obviamente, los contactos de todas aquellas personas que han sido las contagiadas. Recordemos que aquí en la provincia del Chaco, las 2 pacientes 0 o 0 y 1, por decirlo así, en esta provincia han sido una madre y su hija que han viajado a España. Allá por finales del mes de marzo, si no me equivoco, ya se estaban confirmando estos 2 casos. Y a partir de allí, bueno, se empezó a tejer una red casi a destajo, ¿no?, de estos contagios. Y en lo que van de estos 2 meses de pandemia, se puede dividir en 3 fases, ¿no?, esta fase de contagio. La primera fase es justamente estos contagios por contacto estrecho de personas que han viajado al exterior y que volvían justamente de otros países con el virus. La segunda fase es una oleada que hemos tenido en el medio de esta pandemia de agentes sanitarios y de médicos que se han contagiado. Hubieron muchos hospitales y sobre todo también clínicas privadas que han tenido no solamente personal de salud infectados, sino también pacientes que iban por otro tipo de patologías, justamente, por ejemplo, por diálisis o por apéndice o por vesícula a diferentes sanatorios de hospitales. Y ahí, Marco, y que estando... No, hubo un error protocolar allí, aquí en la provincia de Córdoba, el Hospital Italiano, lo han remarcado desde el Ministerio de Salud Nacional, se han cometido errores. ¿Allí en ese caso también o una circunstancia que era inevitable? Mirá, Mariano, hubo una cadena de errores bastante importante, sobre todo en el sistema sanitario privado, porque hubo muchísimas clínicas privadas y sanatorios que lamentablemente no cumplieron con este protocolo que se estaba exigiendo desde el Ministerio, tanto de Nación como de la provincia, y uno dice, vaya qué paradoja, ¿no? Por ahí el sanatorio son aquellos que más tendrían que cumplir con los protocolos. Bueno, no fue así. Tal es el caso que hay un centro de diálisis aquí en la ciudad de Resistencia, ubicado prácticamente en pleno centro de la ciudad, que ha tenido casi 70 casos positivos entre pacientes y personal que trabajaba allí. Cerca de 10 muertos se ha llevado lamentablemente este centro de diálisis privado. Tal es la preocupación del Ministerio de Salud de la provincia, que les han iniciado una demanda judicial justamente por este tema, y han iniciado demandas judiciales también a otros sanatorios. Inclusive a muchos los han cerrado por un tiempo, los han suspendido de las actividades justamente por no cumplir el protocolo que estaba dictando el Ministerio de Salud, ¿no? Marco, ahí veíamos en imagen primero al intendente de Resistencia, a Gustavo Martínez, recién al gobernador, a Capitanich. ¿Hay coincidencia con esto de retrotraer el aislamiento, la cuarentena en Resistencia, en el Gran Resistencia, o allí hay algún cortocircuito de distintas opiniones?
Mira, son horas claves las que estamos viviendo aquí todos en el área metropolitana, en la ciudad de Resistencia, porque, como bien dijimos y lo estaban anunciando ustedes al principio, el intendente tiene todas las intenciones y se lo ha manifestado públicamente al gobernador de retrotraer toda la fase 1, pero el gobernador hasta ahora no ha tenido una respuesta clara con respecto a este tema. En lo que es fuera del área metropolitana, si es por el gobernador de la provincia, avanza a lo que son las respectivas fases, sí, es decir, a la fase número 5. Pero aquí en el área metropolitana todavía no hay una certeza de qué va a pasar. Ayer por la tarde hubo una reunión importante entre el gobernador y los intendentes de aquí del área metropolitana, lo que se denomina la región 10, por así decirlo, sí, de intendentes, que son 10 localidades que están aledañas a Resistencia. En esa reunión, cada uno de los intendentes fue planteando cuál es la situación de cada una de las localidades lindantes a la ciudad, y obviamente estaba presente el intendente Gustavo Martínez, quien es el intendente de la capital. No se llegó a una conclusión. El gobernador estuvo escuchando obviamente cada una de las posiciones de los intendentes, porque hay localidades, por ejemplo, como la de Barranqueras, que está lindante aquí a Resistencia, que tiene ya cerca de 60 casos, la localidad de Fontana, que también está pegado a Resistencia, tiene ya 24 casos, y Resistencia con, bueno, la gran cantidad de casos. Sí. Hoy a las 12 del mediodía habrá una nueva reunión y se espera que de esa reunión se desprendan cuáles son las actitudes y cuáles son los protocolos o el rumbo a tomar en cada una de esas localidades. Obviamente todo el mundo está pendiente de qué va a pasar acá en Resistencia, sobre todo los vecinos, ¿no?, que nos preguntan muchísimo qué va a pasar. ¿Se va a volver a la fase 1? ¿No se va a volver? Pero lo concreto, y para dejar bien en claro, Mariano, es que hasta ahora no se ha vuelto a una fase 1 en Resistencia. Claro. Como anunciaron muchos medios a nivel nacional, sí, ayer durante toda la tarde muchísimos medios a nivel nacional, sobre todo de Buenos Aires, anunciaban que la ciudad de Resistencia había vuelto a la fase 1. Esto todavía no es así, no se ha vuelto, porque tiene que tener el aval, obviamente, del gobernador para hacerlo. Y en estos momentos, más allá de las fases, entiendo que están en fase 3 o fase 4 en Resistencia. Y en teoría es una fase 4. En teoría es una fase 4. ¿Qué movimientos tiene? ¿Hay precaución en la gente? ¿Hay esa conciencia social en estos movimientos? Hay lamentablemente muchísimo movimiento en la ciudad, Mariano. Mucha gente que se traslada de un barrio a otro, muchísima gente que accede al macrocentro y al microcentro de la ciudad, muchos vecinos que van lamentablemente a hacer trámites a los bancos, mucha gente que va a hacer filas para pagar financieras, mucha gente que va a los centros de pagos como por ejemplo los Rapipagos a pagar boletas de servicios de aquí de la provincia. Es decir, el movimiento es mucho, lamentablemente no es el mismo movimiento que se dio al principio de la cuarentena, en donde la gente sí respetaba y en donde los controles eran mucho más duros. Ahora, lamentablemente, en estos últimos días, la gran incógnita y la gran pregunta es ¿por qué se cesó o por qué se dejó que los controles sean tan estrictos como antes? Algo que por ahí no se entiende. A medida que va pasando la pandemia y que se van conociendo cada vez más casos, debería ser al revés, que los controles fuesen más estrictos. Pero bueno, esto lamentablemente no es así y se ve obviamente a las claras en los números que está arrojando la provincia. Marco Mesina, periodista de Canal 9 de Chaco, 9 Link, muchísimas gracias por el reporte, ayudarnos a entender un poco qué es lo que está sucediendo allí en Resistencia, en la provincia de Chaco. Un fuerte abrazo y estamos en contacto para lo que necesiten ustedes. Por favor, Mariano, gracias. Igualmente, un fuerte abrazo para toda la ciudad de Río Cuarto, para la provincia de Córdoba, y cuando quieran retomamos el contacto con la provincia y la ciudad de Resistencia, que está bastante complicada. Hasta luego, un abrazo. Marcos Mesina así pasaba por Telediario Federal, hablando de esta realidad muy preocupante. Resistencia, la provincia de Chaco, es el tercer foco más importante de contagios del país.